el día, tener todo listo el día 30 de noviembre, ya a finales de este mes, o sea, de noviembre, que queda poquito de octubre, vamos a tener que tener todo ya despachado. Ya, vamos a partir en honor al tiempo, son las 12:37 ya. Y vamos a analizar, vamos a meternos en un mundo del terrorismo, que es realmente uno de los cánceres que puede tener una sociedad, ¿no es cierto? Y es muy difícil de erradicar. Estamos en la clase 77 ya con filosofía política, el tercero medio, electivo, y vamos a ver o analizar un poquito la visión antropológica del terrorismo. Sin embargo, como la última clase hicimos un stand-by porque vimos, ¿no es cierto?, este análisis de lo que significaba una constitución y este hecho histórico que aconteció ayer, la primera parte, ¿no es cierto?, donde decidieron si había o no había y al final, de acuerdo a lo que estaba, entre comillas, como proyectado, se llegó a la situación de que se va a hacer una nueva constitución. Eso fue lo que habíamos, ¿no es cierto?, nosotros como explicado y señalado la clase anterior. Entonces habíamos hecho eso entre paréntesis, por eso hoy día voy a recordar ciertos conceptos básicos que usted tiene que manejar para entender, ¿no es cierto?, cómo funciona el terrorismo. Y lo primero que podemos decir, ¿no es cierto?, que el terrorismo, o lo primordial, es que el terrorismo implica, sobre todo y sobre cualquier otra forma de estrategia política, el uso sistemático de la violencia y el terror por parte de las armas a fin de inspirar miedo a personas desarmadas en la creencia de que esto dará frutos políticos. El terrorismo también, ¿no es cierto?, además de ser una forma de violencia que yo puedo ejecutar, también tiene algo simbólico. En la medida que yo instauro como símbolo o cierta forma de actuar que puede conllevar, ¿no es cierto?, muerte, violencia, eso va gestando, ¿no es cierto?, que la sociedad empiece también a actuar de determinada manera, como que empiece a reaccionar de determinada manera, ya porque los terroristas se identifican con ciertos símbolos que empiezan a quedar marcados y se empieza a gestar, ¿no es cierto?, como un cierto límite invisible, ¿no es cierto?, pero simbólico a la vez respecto a estas organizaciones. También hay que entender como punto importante que el terrorismo tiene un telos ideológico doctrinario. ¿Qué significa telos? Es una palabra griega y significa un fin último. No es como algo entre medio, sino que el fin último del terrorismo, ¿no es cierto?, es doctrinario. Tiene una doctrina muy rígida, muy estricta, que se transforma en dogma. Un dogma significa algo que no se puede, entre comillas, cambiar. Es así y es así. Y existen diferentes vertientes que lo pueden gestar o que lo pueden hacer que nazca, que son las vertientes históricas, como les explicaba también anteriormente, que eh, pueden haber problemas entre, no sé, un grupo, un minuto histórico se unió a un territorio, ¿no es cierto? Y ese territorio antes tenía independencia y se arma un grupo, ¿no es cierto?, terrorista que quiere volver esa independencia. Pueden tener consignas ideológicas o doctrinas ideológicas que apelan, ¿no es cierto?, por ejemplo, a querer derrocar el modelo. Se forman grupos, ¿no es cierto?, más bien comunistas, anarquistas, ¿no es cierto?, que quieren derrocar, por ejemplo, un modelo democrático liberal, político liberal. Y culturales, donde más que nada trato de, o están ahí, caben, las que son de carácter religioso, que son las que últimamente imperan a mayor rango o a mayor escala que uno puede observar. Generalmente las que tienen un carácter religioso también obedecen, ¿no es cierto?, a situaciones ideológicas, que es una forma de ver el mundo y es una forma de querer imponerlo a través de la violencia. Esos son como los puntos básicos. También dijimos que, ¿no es cierto?, la ONU y todas las organizaciones de derechos humanos condenan los atentados terroristas y les piden a los estados, ¿no es cierto?, que tengan cierta como políticas respecto a la prevención, ¿no es cierto?, y a las, ¿cómo se llama?, a las condenas que se puedan dar a los atentados terroristas. Eso es lo que habíamos o podemos resumir. También habíamos dicho, habéis visto una, ¿no es cierto?, que una chilena especialista de apellido Villegas, Mirna Villegas, decía que el terrorismo también tiene como una difícil como definición y no todos se quieren casar de pronto por señalar ciertos atentados, ciertas situaciones como terroristas. Tiene que haber o se tienen que cumplir como ciertos puntos para decretar esto es terrorismo. El primer terrorismo que hablábamos, que algunos autores difieren, era el terrorismo de Estado. Cuando el Estado, ¿no es cierto?, perdón, toma
el poder, no, eso no es, cuando el Estado toma el poder, ¿no es cierto?, para ejecutar violencia, saltándose las leyes que tiene una nación, y el terrorismo de los civiles, o insurgencia también se puede denominar, ¿no es cierto?, que es cuando los civiles empiezan a imitar ciertas conductas que puede tener el Estado para manifestar terror, ¿no es cierto?, sobre los civiles o sobre el mismo Estado y conseguir, ¿no es cierto?, fines de acuerdo a lo que ellos consideran su causa. Preguntas hasta acá, de lo que hemos visto. ¿Está claro esos puntos? ¿No? El resto, tenemos poquito, ahí salió el Ariel. Ya. Si no hay preguntas, seguimos entonces. Bienvenido, Ariel, a la clase. Buenos días. Y ahora sí que, ya, eso es lo que habíamos visto en las clases anteriores, a grandes rasgos. Pero son los puntos medulares, cosa que si yo mañana les pongo una noticia relacionada con esto, ustedes más o menos sepan decirme, ah, Miss, este es un terrorismo de carácter religioso, la noticia que usted nos mostró. O este es terrorismo de carácter ideológico. O se mezclan ambas. Que ustedes sepan capaz de identificar. Eso me interesa. Si eso está claro, entonces, sigamos. Y aquí ya empezamos a ver lo nuevo. Eso era la parte de lo antiguo. Ahora, para analizar el terrorismo, vamos a retrotraernos un poco a la antropología. La antropología es la ciencia que estudia al hombre, como esta idea de hombre, cómo se construye el hombre, ¿no es cierto? Y a partir de esa idea de hombre, cómo se construye la sociedad donde él se inserta. Si ustedes se acuerdan de Hobbes, que lo vimos hace tiempo, cuando vimos el contractualismo, este era el autor, ¿no es cierto?, que decía que el hombre era malo en sí mismo, que era un lobo para otro hombre, por eso tenía que haber un Estado, ¿no es cierto?, autoritario que lograra someter esa maldad. Bueno, Hobbes decía dentro del Leviatán, ¿no es cierto?, que el hombre, o la mayor temor que tenía el hombre en estado de naturaleza era el temor a la muerte violencia. Entonces, para la filosofía política moderna, el miedo a la muerte, y especialmente a la muerte violenta, es una situación que siempre tratan de evitar y erradicar. Así, este miedo a la muerte violenta se va fundando, ¿no es cierto?, en diferentes leyes que se van implementando que traten de resguardar la vida. La vida, ¿no es cierto?, desde el vientre en algunas constituciones, la vida en los derechos humanos, ¿no es cierto?, que nadie me la puede quitar, y así, la vida se va forjando como el bien más preciado dentro de la política. Y eso empezó, ¿no es cierto?, desde la modernidad en adelante, propiamente tal. Aquí dice, ha sido grabado en el código genético del pensamiento occidental, desde los trabajos de los primeros teóricos del Estado moderno. Y ahí me retrotraigo a Hobbes. Locke, que también, ¿no es cierto?, había establecido como derechos fundamentales que están presentes obviamente también en la doctrina de los derechos humanos, decía, recuerden, vida, libertad y propiedad. Y la propiedad para cuidar mi vida. La propiedad está en función de cuidar mi vida. Por eso nadie puede violar mi propiedad, por ejemplo. O si no, yo lo puedo meter preso. O puedo llamar a carabinero y eso ya sería un delito. Porque mi propiedad recuerda como un límite, es como un límite físico respecto a lo que yo soy. Aquí está Gabriel. Buenos días, Gabriel. Ya, chicos, sigamos. Entonces, el Estado, ¿qué trata de hacer? Proteger la vida. La vida desde la modernidad se vuelve en cierta medida como el bien más preciado que tienen los ciudadanos y el Estado debe, ¿no es cierto?, legislar para la protección. Todos los derechos humanos, ¿no es cierto?, se basan también en la protección de la vida. Ahí se adhiere, ¿no es cierto?, a la dignidad, a la justicia y otras situaciones que se tienen que dar en sociedad. Pero lo primordial es el cuidado de la vida. Después dice, la tarea del terrorismo para elegir el blanco de sus ataques es muy sencilla. Solo tiene que dirigirlos contra el bien más preciado en la sociedad occidental moderna. 2 puntos, la vida. Entonces, cualquier atentado, ¿no es cierto?, que vaya contra la vida y que es masivo, por ejemplo, va a generar en la ciudadanía un terror, un miedo, y eso la va a llevar, ¿no es cierto?, a actuar de determinada manera y a someterse de una u otra forma. Pensemos, por ejemplo, en esos atentados al metro que hubo en París hace no sé cuántos años atrás, pero no fue tanto. Voy a buscar precisamente, ahí no es cierto, cuando eso se gestó, mucha gente que estaba presente, no es cierto, que con una carga psicológica
de estrés postraumático de presenciar esas situaciones, ¿no es cierto?, que le lleva ya después a tener actitudes que son de evitación de ciertas cosas. No querer tomar el metro, por ejemplo, o mantener distancia, y eso hace que uno se someta. El vivir con miedo, en cierta medida, también te esclaviza, aun cuando tú no lo hayas padecido directamente. Después dice, de este modo, el espíritu del terrorismo, afirma Jean Baudrillard, que es un filósofo francés deconstruccionista muy cercano a Foucault, consiste en sacrificar simbólicamente la vida, propia y ajena. Entonces el terrorismo, como la vida es el símbolo más alto de todo el ser humano, de la sociedad, ¿no es cierto?, del Estado, de los derechos humanos, de todo, cuando sacrifica la vida y también la propia, está siendo un símbolo, ¿no es cierto?, que es sumamente fuerte y que con esa simbología trata de destruir y trata de penetrar, ¿no es cierto?, los valores de una sociedad para conseguir su causa, obviamente. Todo éxito del terrorismo depende de esta única realidad. La sociedad occidental ya se encuentra ontogenéticamente aterrorizada. Basta con saber cómo estimular ese temor para que el terrorismo pueda alcanzar sus objetivos. En eso consiste la locura del alma del terrorista. Hasta ahí ese fragmento que es de un estudio sobre el terrorismo que saqué, que no le puse la referencia acá, voy a buscarla para ponerla cuando la suba al Crash. Entonces, es importante destacar nuevamente que el terrorista juega con esto. Sabe, ¿no es cierto?, que para la sociedad y que para cada uno, ¿no es cierto?, lo principal, prioridad, ¿no es cierto?, es la vida. Entonces, al destruir ese símbolo que se ha construido toda la sociedad desde los estados modernos, está destruyendo, ¿no es cierto?, una seguridad, está destruyendo todo lo que puede estar como fundamento de paz de una sociedad. Ahora, ¿por qué pasa eso? Ya dijimos que habían diferentes factores que podían ser históricos, ideológicos, culturales, ¿no es cierto?, que hacían que ciertos grupos determinados empezaran a actuar de manera terrorista, no buscando las cosas a través de constitución de un partido político, por ejemplo, a través de una vía democrática. Esos son pasos que para ellos no existen. El terrorismo se forma como una doctrina y como un dogma, es casi como una religión, pero como una religión bien, podríamos decir, eh, fundamentalista. Preguntas hasta acá con ese texto. Si no, pasamos a lo otro. Preguntas. Ok. Recuerden que mañana vamos a tener la evaluación. Ok, seguimos entonces. Perfecto. ¿Por qué pasa esto? Y aquí es donde se mete la antropología, que es este estudio o visión del hombre. Espérenme, ¿qué sentido? Y aquí entra, ¿no es cierto?, la antropología. Antiguamente, dentro de la política, y esto se arrastra desde Aristóteles, siglo IV antes de Cristo, se hablaba de que el hombre era un animal político. Son políticos. Eso está en griego. Y el hombre, ¿por qué se decía eso? Porque el hombre no podía vivir en sociedad. La política era algo natural al hombre. El hombre primero, ¿no es cierto?, formaba una familia, esta era la base de la sociedad, después formaba una aldea, y así esta familia iba creciendo, con aldeas, ciudades, ¿no es cierto?, pueblos, hasta que el Estado venía como algo natural dentro de la organización de esa construcción. Y ahí estaba el animal político. Aristóteles decía que el que no vive en sociedad o era un loco o era, ¿no es cierto?, un dios. Todos tenemos que vivir en sociedad porque todos necesitamos un otro para saciar ciertas necesidades. Sin embargo, ya con la modernidad, esa visión de animal político que vive en tranquilidad, saciando necesidades con un otro, pasa a desvirtuarse, y especialmente con Hobbes, y pasa a existir el zoon polémicos, o el animal bélico, el animal de pelea. Así Foucault decía, por ejemplo, que la guerra a lo largo de la historia no es algo que hayamos podido erradicar. La guerra ha ido variando, ¿no es cierto?, a través de la tecnología, pero de que el hombre es hombre y se coloca de pie, ¿no es cierto? Siempre ha existido la guerra, primero con piedras, con palos, ahora con rayos láser, no sé, con diferentes cosas ultra mega tecnológicas, pero todavía existe la guerra. Entonces, eso obedece a que el hombre tiene esa visión bélica o guerrera de insertarse, ¿no es cierto?, o convivir. ¿Por qué pasa esto?
Y se señala, ¿no es cierto?, acá desde la antropología, que el hombre, al ser el único animal, ¿no es cierto?, que puede levantarse y ver, ¿no es cierto?, de pie, tiene un horizonte mucho más amplio de la realidad, entre comillas. Digo entre comillas porque la realidad ustedes saben que es un campo difícil de definir. Entonces, esta visibilidad le permite al hombre librar la guerra. Yo puedo agarrar una piedra, ¿no es cierto?, y tirársela a alguien a distancia. Porque tengo la capacidad de ver más amplio de lo que tiene un perrito, por ejemplo, que mira siempre hacia abajo. A lo más levanta la cabeza de vez en cuando. Lo mismo un caballo o cualquier otro animal en el fondo. Nosotros tenemos la posibilidad de nuestro propio cuerpo, nuestros propios brazos, convertirlos en armas a distancia. Esa visibilidad nos permite tener esa relación más bien bélica con un otro. Esa visibilidad también afirman los autores que plantean, ¿no es cierto?, la antropología del hombre bélico, se establece también como algo simbólico, en la medida en que yo, por ejemplo, distingo a alguien que anda vestido de militar, que anda vestido, ¿no es cierto?, de una fuerza especial, me doy cuenta de que eso se está inserto dentro de una sociedad. Y así por eso dice acá, yo comunico algo con esa vestimenta, adornando visibilidad con uniforme o asentándola con la marcha erguida en el campo de batalla. Y también como una dimensión deóntica, aquí tiene que ver con la definición ética, lo deontológico, pues la visibilidad conlleva la responsabilidad o imputabilidad por hechos que pudiesen transgredir la convención de la guerra. En definitiva, solo en animal visible es el animal capaz de librar la guerra como un hecho institucional. Nosotros podemos ver peleando, ¿no es cierto?, una jauría de perros, ¿cierto? Pero los perros no constituyen o no arman eso como una institución, es simplemente un instinto de acuerdo a algo que les molestó, que les agredió en ese minuto y actúan de esa forma. Sin embargo, el hombre, este hecho de ejecutar la guerra, ¿no es cierto?, se ha vuelto algo institucional y todas las naciones, por ejemplo, tienen fuerzas armadas, servicios de inteligencia y la gran mayoría han estado en conflictos bélicos. ¿Por qué? Porque tenemos una condición, una naturaleza dada por nuestra capacidad para realizarlo. Y ahí es donde se inserta el terrorismo. El terrorismo en cierta medida viene dado por la condición antropológica del hombre, por esta condición, ¿no es cierto?, de ser un hombre bélico, donde la razón, si bien puede tener ciertas consignas, no son respetadas. Ahora, hay otra visión que también tiene que ver con la psicología del perfil del terrorismo y es bien interesante. Pero hasta ahora lo vamos a dejar acá, que es la visión antropológica, entender al animal como un ser bélico, ya no como un ser sociable o político solamente, sino como un ser político pero bélico, y también entender que este hecho de que el hombre tenga una capacidad de visibilizar a los otros, ¿no es cierto?, y de convertirse él mismo en un arma que puede llevar a cabo una guerra, eso también lo convierte en algo bélico y que le da fuerza a lo que puede ser una facción terrorista. Eso sería la clase de hoy, antes de la evaluación de mañana. Es decir, retroalimentamos la de la anterior y vimos esta visión cortita antropológica sobre cómo se podría analizar el terrorismo. Consultas hasta acá, chiquillos, considerando que ya son 5 para la 1. ¿Quedó claro? ¿Tienen dudas? Ya. Mañana entonces, como vamos a hacer esta actividad, vamos a partir a clase a un cuarto para las 12, para que tengan todo el bloque para realizarlo si es que tienen dudas entre medio. Así que nos vemos mañana, cuídense mucho, espero estén muy bien y me queda Cristian para que conversemos sobre la evaluación. Chao chiquillos, cuídense mucho. Nos vemos, Miguel. Chao, Daniel. Chao, Diego. Chao, Gabriel, que estés bien. Ya, profe. Cuéntame. Usted me dijo que por mensaje privado me dijo que hablaríamos de a ver qué se podía hacer con la nota porque me fue un poco mal. Sí, pues mire, fue el único nota que está roja, que fue un 3.6, si no me equivoco, no lo tengo anotado aquí en el cuadernito. Veámoslo al tiro.
Dame un segundo, porque el trabajo cumplía con los requerimientos mínimos que pedía la pauta de evaluación, Cristian. Entonces, yo dije, o el Cristian lo hizo muy a lo rápido y pegó y copió porque estaba como muy desordenado, no estaban ni siquiera los programas de cada candidato como expuestos en los cuadritos. Así que, usted es un estudiante que yo sé que ha tenido algunas dificultades, usted me dijo que tenía algunos problemas en la casa, trate de perfeccionar ese trabajo, hágalo de nuevo y después me lo manda. ¿Le parece? Bueno, sí. Y me hizo una pregunta, ¿las tareas que tienen décimas no le puedo poner décimas? Sí, se les puede poner décimas, Cristian. Esa puede ser una opción ¿Y, también para que mejore. y usted sabe cuántas décimas tengo? Porque yo no. Si has hecho todos los trabajos en clase, llevamos como 4 o 5. No, hasta no te he revisado las décimas, no las tengo, lo hago generalmente al final, ya pongo los puntitos. Ya. Mejor hago eso de reenviárselo de nuevo. Usted decide. Ya, pero mira, escúchame bien. Cristian, tienes que fijarte, hay 3 candidatos que estábamos revisando, Artés, Cas y me parece que era Guille. Cada uno habla de la salud, uno habla de la educación y el otro habla, ¿no es cierto?, de pensiones. ¿Qué tienes que hacer tú? Cuando Cas habla de pensiones, tienes que poner ahí lo que dice Cas o resumirlo, al ladito lo que dice Artés de las pensiones y al ladito lo que dice Guille de las pensiones. Si es muy largo, lo resume. Y abajito usted pone su opinión. Por ejemplo, a mí me parece que lo que dice Cass está mal. A mí me parece lo que dice Cass está bien. ¿Por qué Ya. tanto, tanto? Listo. Es eso. No tiene que Ah, copiarlo ya, ok. entero, ¿no es cierto? Ni meterse a otra parte, sino netamente eso. Ya, ¿Ya? ok, Miss. Gracias. ¿Ya, Cristian? Entonces, mire, dejémoslo para la otra semana. Ya. ¿Le parece? Ok. Ya. Cuídate mucho, Cristian. Que estés bien. Chao, Miss. Cuídese. Igual, chao, chao. Chao. Mm.